Muy bien. Ahora sí vamos a empezar la clase, ¿ya? Ya les he enviado el link de la clase. Entonces acá vamos a ponerlo dentro de esta. Ok, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a ver cómo realizar el tema de la prueba de sustitución, ¿sí? Son, como explicamos ayer, dos tipos de pruebas que se tienen que hacer a modo de dos etapas. Ya, primero tenemos que hacer una sustitución en el modelo, habiendo ubicado nuestra variable principal, ¿no? La variable independiente. Tenemos que sustituirla por un tipo de elemento que podamos manejar en la prueba, ¿ya? Eso es importante, en primer lugar. Y luego tenemos que entender realmente cómo es que está funcionando, cómo es que opera esta variable, para poder diseñar correctamente la prueba. ¿Ok? Para ello hoy día vamos a trabajar un formulario, que es el que les estoy mostrando, ¿no? Del taller de validación de hipótesis. Entonces tiene varios pasos que hay que seguir, ¿sí? Hay que ir configurando el modelo para prepararlo de tal modo que nos pueda servir como base o sustento del trabajo a partir de esta semana. Una de las primeras recomendaciones es que ustedes tengan la bondad de ir grabando como versiones los cambios que hagan en el modelo. Es decir, si hasta el producto académico 2 ya tienen el modelo funcionando, le pongan un nombre, hagan un guardar como y le pongan un nombre descriptivo que les permita manipular este tipo de archivo hasta esa etapa. A partir de ahora van a hacer ustedes muchos cambios en el modelo y es posible que en alguno de los cambios deje de funcionar o tenga un comportamiento errático, ¿no? Un comportamiento no deseado. Entonces lo que se necesita es que ustedes definitivamente hagan el versionado para que en el caso de que modifiquen y no puedan volver hacia atrás, ¿no? Digamos en el mismo archivo, por alguna modificación, alguna sustitución, algún cambio, tengan a bien abrir la versión anterior y continuar desde esa parte, haciendo naturalmente un versionado, un guardar como, para evitar que se destruya el trabajo avanzado hasta el momento, ¿ya? Eso nos va a permitir salir de muchos problemas. ¿Ok? Muy bien. Para empezar eso, ¿ya? Lo segundo es, siempre hay que manejar una bitácora, un archivo de Notepad, ¿no es cierto?, a modo de bitácora, donde se van a ir anotando ciertos detalles, vamos a decir así, que vamos encontrando en los modelos, ¿ya? Cada vez que hagamos una sustitución, un cambio, la inserción de una nueva función, la nueva configuración del modelo, vamos anotando en la bitácora qué es lo que hemos ido realizando a fin de no perder esa data, ¿ya? Entonces tengamos siempre el bloc de notas abierto para poder realizar estas acciones. ¿Ok? Listo. Entonces, eso a modo de introducción, ¿ya? Entonces vamos a ver, digamos, en un preview, lo primero aquí, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer es tener claro la variable independiente en el modelo, ¿sí? Ya tenemos la hipótesis. Debemos haber hecho el ejercicio que les pedí en la clase de teoría, que consistía en validar que la hipótesis no se encuentre como una relación específica, ¿no? Si fuera así, esa hipótesis tenemos que cambiarla y buscarla de todas maneras dentro del diagrama de Forrester y ver que no sean dos variables consecutivas ya conectadas,
¿sí? Si es que fuera ese el caso, como les vuelvo a decir, hay que cambiar de hipótesis, ¿ya? Anotan aquí el nombre de la variable independiente y luego hacen la identificación de la variable independiente. Sí. No está compartiendo tu pantalla. Ok. Sí. Ahora sí. Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, listo, gracias. Entonces, como les decía, este va a ser el formulario sobre el cual vamos a trabajar. Y les decía, lo primero es anotar el nombre de la variable independiente, ¿ya? Debe quedar muy claro que la variable independiente en relación con la variable dependiente, la variable consecuente o secundaria, no deben ser una relación explícita declarada en el producto académico número 1, ¿sí? Y también validada en el diagrama de Forrester, ¿ya? Entonces acá ustedes hacen la identificación posterior de la variable independiente como lo que se menciona o como aparece en el diagrama de Forrester, como un conversor, un flujo o un stock, ¿sí? Lo mismo con la variable dependiente, con la variable secundaria. Ponen el nombre y le identifican como un conversor, flujo o stock, ¿ok? Hecho eso, ustedes hacen un screenshot en su modelo, ¿no? Y dicen, por ejemplo, esto es una guía nada más, ¿no? En el modelo, que va a servir de ejemplo, hemos puesto esta ocurrencia, ¿no? Que la variable independiente está en esta parte y la variable dependiente en esta otra parte. Como he explicado ayer, no hay una conexión directa entre D1 para este caso y F2, no hay un conector. Y no debe de ser así, sino que más bien... Sí. Está mostrando el formulario de asistencia. ¿Ah, sí? Ok, a ver. Ok, un segundito. ¿Me confirman ahora, por favor, si están viendo el formulario que hay que trabajar? Ahora sí, ¿no? Listo, gracias. Entonces, como les decía, este es un screenshot donde ustedes tienen que evidenciar que han identificado sus variables, ¿no? Y que esas variables no están conectadas, ¿ya? Hasta esta parte, ¿no? Repasando, primero el nombre de la variable independiente, su identificación como un tipo de variable, conversor flujo stock, y la variable dependiente que tenga que ser un conversor o flujo stock, lo mismo, el nombre de la variable dependiente y su identificación. Luego viene el screenshot que les digo, ¿no? Shoot le he puesto, debe ser shot nada más. Ya, bueno, era muy tarde cuando estaba haciendo eso. Luego de eso tenemos que hacer perdón, el agregado de dos elementos, ¿no? Los datasets, ¿sí? Que no existían, si ustedes se dan cuenta acá no existían. Los datasets recién empiezan a partir de la clase de hoy. Es por eso que ustedes habrán observado que hasta el feedback de la semana pasada, que se les haya podido dar en cualquier momento, sea para el examen parcial o para alguna consulta que hayan hecho en particular, no deberían de tener datasets. ¿Está bien? No deberían, porque no corresponde. A partir de esta semana recién aparecen en la asignatura en el Forrester los datasets, ¿ya? Y los datasets van a ser agregados y explicados ahora, ¿no es cierto? Dos datasets y dos time plots, ¿ya? Que no existen en el modelo. Entonces vamos a aprender a hacer eso. Y deben también de configurar su modelo para que esté preparado para las primeras pruebas, ¿ya? Entonces ese screenshot también hay que hacer. Entonces, para completar esta parte voy a explicar qué es lo que hay que hacer. En el modelo, como verán ustedes, solamente está el diagrama de Forrester, ¿no? Posiblemente en el caso suyo tengan un timeplot que identifique la variable principal.
podría ser S1, ¿no? No necesariamente D1 o F2, S1 podría ser. Eso no tiene mayor importancia. Lo que vamos a hacer ahora es configurar dos timeplots, ¿no es cierto?, para visualizar el comportamiento de las variables independiente y dependiente. Entonces tomamos un timeplot aquí y otro timeplot acá para poder configurarlo y ver, ¿no?, el comportamiento de la variable independiente y dependiente. Configuramos el primer timeplot aquí. Entonces, en el nombre del gráfico le vamos a poner variable independiente. El valor aquí va a ser el nombre de la variable que va a monitorear este gráfico, y en este caso es D1. Entonces ahí le vamos a poner el nombre de la variable que va a monitorear, tal cual está escrito en el modelo. Entonces las siguientes configuraciones vamos a hacerlas, pero antes vamos a consultar bien los parámetros: tiempo absoluto, diferencial de tiempo, y vamos a nuestro cálculo de muestras, que es lo que necesitamos para configurar un timeplot. Unidades de segundos, nos queda claro, diferencial de tiempo 0.01 y tiempo absoluto 25. Nuestro cálculo de muestras serían entonces en ese caso 2500 muestras, ¿no? La inversa de 0.01 por 25. Inversa de 0.01 es 100. 100 por 25, 2500 muestras. Entonces, número de muestras, 2500. Tiempo absoluto, 0.25. Y diferencial de tiempo, 0.01. Eso nos queda claro. Con esos datos vamos a terminar de configurar nuestro timeplot. Ok, a ver, aquí, respecto de la actualización de datos, que lo haga automáticamente, que use el modelo de tiempo, ¿no?, del modelo. El diferencial de tiempo acá no es de 1, sino de 0.01. ¿Está bien? 0.01. Verificamos que las unidades sean las mismas y que muestre nuestro número de muestras, ¿no? 2500 muestras. La escala de tiempo, ¿no?, el tiempo absoluto va a ser de 0 a 25. Eso es cuanto corresponde a la configuración de este primer dataset, perdón, de este primer timeplot, ¿no? Con esto vamos a poder ver el comportamiento de la variable. Lo mismo vamos a hacer con este segundo. ¿Okay? El segundo debe apuntar a la variable dependiente, que es F2. Entonces igual vamos a configurarlo aquí. Aquí le pondremos variable dependiente, aquí el nombre de la variable, F2 para nuestro caso, y continuamos. Automáticamente actualizable el diferencial de tiempo, la cantidad de muestras y nuestro tiempo absoluto de simulación. Eso queda configurado para la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ok? Eso es en cuanto a la configuración de los timeplots, ¿ya? Nos falta ahora los datasets. Los timeplots son las herramientas con las cuales vamos a poder visualizar el comportamiento de las variables a las cuales apuntan, ¿ya? Podría ser el caso, no es recomendable, podría ser el caso que se utilice un solo timeplot, un solo gráfico, donde se incluyen las dos variables, ¿no? Pero se corre el riesgo de perder la data por el tema del factor de escala. Es posible que una de las variables esté en un orden de magnitud distinto que la otra variable. Una que vaya, por ejemplo, en el rango de 0 a 10 y la otra en el rango de 0 a 10.000, en cuyo caso se va a perder la visualización de la variable que tiene menor rango, ¿sí? No es que no vaya a aparecer, sino que va a aparecer como una línea debajo de la gráfica, ¿no?, en la parte inferior de la gráfica. Bueno, ¿qué es un dataset entonces? Ahora vamos a la paleta. Dentro de las herramientas estadísticas, donde está el timeplot, ¿sí?, las herramientas de análisis, tenemos la configuración de un dataset. Un dataset es un elemento de tipo conversor,
lo vamos a considerar así, que lo que hace es monitorear los valores, ¿sí? Los valores de una variable en particular. O sea, un dataset nos va a permitir guardar, ¿no? Salvar, ¿ya? Todos los datos que produzca el modelo con la precisión adecuada. Eso es un dataset. Un dataset, entonces, es una herramienta que observa, monitorea, guarda, ¿no? Todos los cálculos en cada diferencial de tiempo. ¿Ok? Necesitamos uno para cada variable de nuestra hipótesis. Uno para el independiente, uno para la dependiente. ¿Está bien? Les vamos a poner el nombre respectivo, ¿no? Por ejemplo, dataset 1, por decirles o dataset, ya, 1, variable independiente, ¿sí? Y acá vamos a poner dataset 2, variable dependiente. ¿Está bien? Solamente por darles un nombre descriptivo, ¿ya? Muy bien, hay que configurarlos, no basta con arrastrarlos, hay que indicarles a quién van a monitorear. Entonces empecemos con el dataset 1. ¿Okay? El dataset 1 debe apuntar a la variable independiente que es de 1. Entonces vamos a configurarlo aquí. Su nombre, ¿no es cierto? Y en el eje vertical, ¿no? En el eje horizontal va a llevar el tiempo, pausado por el diferencial de tiempo, ¿no? Y en el eje vertical va a monitorear a la variable D1, que es la variable independiente. Luego, la cantidad de muestras que debe de guardar. Esa cantidad de muestras son 2500. ¿Okay? Luego nos interesa que se actualice automáticamente. Automáticamente, cada vez que corre el experimento, él borre los datos que tenía anteriormente, si es que los tenía. Ya, si no los tenía no hay problema, pero si los tenía, los borra y reescribe, ¿no? Y luego de eso, le vamos a decir que use el modelo de tiempo del modelo y el diferencial de tiempo sea el mismo que el del modelo, 0.01. ¿Ya? Eso es todo para el dataset número 1. Lo mismo vamos a hacer con el dataset número 2. ¿Sí? Lo vamos a configurar aquí. En este caso, la variable que va a monitorear es F2. ¿Sí? El número de muestras que necesitamos que nos entregue, 2500, que se actualice automáticamente y que además tenga un diferencial de tiempo de 0.01, que es el mismo que el modelo. ¿Ya? Listo. Hecho eso, el modelo estaría listo para correr por primera vez de manera analítica completa. Pero, hay un detalle que tenemos que guardar, que es configurar el modelo para que pueda ejecutarse, ¿ya? Y guardar los datos. ¿Sí? Los datasets van a monitorear en la corrida uno a uno los valores calculados para D1. Lo mismo para F2, en cada quien en su ámbito, ¿no? Pero luego de eso nosotros vamos a querer disponer de esos datos para poder observarlos, para poder analizarlos, para poder tratarlos o poder procesarlos estadísticamente. Entonces, ¿dónde guardamos eso? Vamos a configurar el modelo en la pestaña de proyectos donde dice base de datos. ¿Ya? Donde dice base de datos. La única configuración que se tiene que hacer para que el modelo empiece a guardar los datos es al hacer un clic en Database, ¿no? Aquí, ya aquí, es poner que grabe la ejecución del modelo, nada más. Está bien, que grabe la ejecución del modelo. Eso es todo. Ok, hecho eso, el modelo está listo para poder correr. Vamos a comprobar
a través de un primer experimento que eso está sucediendo, porque podría ser que nos hayamos olvidado de algún detalle y confiemos en que el modelo está configurado, ¿sí? Y al momento de pedir extraer los datos no los tengamos o no funcione. Vamos a ver, ejecutamos nuestro modelo. Esperamos que nos muestre la ventana de ejecución y vamos a, en la ventana de ejecución, a hacer el rastreo y la comprobación de que está efectivamente funcionando tal cual hemos configurado para que suceda. Ponemos ejecutar, ¿sí? Y vamos a observar. Quiero que estén atentos a esto. Observen que los datasets nos están indicando la cantidad de muestras que están monitoreando. Acá van 700, 800, 900, ¿no? De acuerdo al tiempo. Y nosotros estamos pudiendo observar el comportamiento de el ploteo de la data que se tiene, ¿verdad? En los timeplots funciona, estamos observando el ploteo, ¿no? Y en los datasets vemos que se han almacenado, se han monitoreado 2500 muestras. Entonces la configuración de tanto timeplots como datasets está funcionando, ¿ya? Vamos a comprobar si tenemos la data guardada en el modelo, ¿no? Debemos de tener 5000 muestras, 2500 para la variable independiente y 2500 para la variable dependiente. Vamos a ver si eso es así. Cerramos esta ventana y aquí en Database aperturamos este componente log y buscamos datasets log. Le damos doble clic para aperturarlo, para abrirlo, y vamos a observar aquí. ¿Está bien? Acá el nombre de la variable, dataset variable independiente, vemos sus valores, ¿no? Deben haber 2500 valores para esta variable. Donde dice index, eso no es el valor ordinal, ¿no? De la muestra. La muestra 371, la muestra 372, la muestra 388, etc. Donde está asignado como la columna X, es lo que corresponde al valor del diferencial de tiempo, ¿sí? O el tiempo más el diferencial de tiempo, mejor. Este es el tiempo 3.88. Y en la última columna, asignada como Y, es el valor de la variable, ¿ya? Entonces acá deben haber 2500 muestras. Ok. Y acá tenemos el nombre de la variable 2, ¿no? Igual con su cantidad de muestras, ¿no? Por acá me pasé. Acá están las 2500, primeras 2500, hasta aquí. La variable independiente y la variable dependiente hacia acá. ¿Ya? Ahí está la data, entonces ya se puede extraer, ¿ya? Ok, hecho eso, entonces hemos cumplido con esta parte, ¿ya? Ya está esto y hemos preparado el modelo para que corra. Ok, muy bien, vamos ahora a hacer esto del experimento 0, ¿no? Ya lo hemos corrido una vez, eso es el experimento 0, lo que hemos hecho, correr el modelo, pero nos interesa ahora obtener el primer coeficiente de correlación. ¿Sí? El primer coeficiente, el coeficiente de correlación base que nos va a indicar dónde estamos, cuál es nuestra posición. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de los archivos que se les ha facilitado tenemos nosotros la plantilla de Pearson, ¿ya? ¿Está bien? En la plantilla de Pearson, ¿sí? Si es que no estuviera, no lo tuvieran, yo se los facilito ahora. Aquí tenemos el Pearson, esta plantilla que es una plantilla de Excel. Ya, aperturamos esto, abrimos. Ajá. Y la plantilla de Excel nos va a servir como un modelo para poder obtener el coeficiente de correlación de dos series de datos, ¿ya? Entonces les enseño rápidamente cómo es que se usa. Acá es simplemente copiar y pegar. Ok, entonces aquí vamos a poner el experimento 0,
¿Ya? El experimento 0. Esto está configurado con números, experimento 1, 2, 3, 4, 5, porque lo que se pretende es ir almacenando a través de la copia de la hoja, ¿sí? Esto debería terminar con, no sé, 200 hojas, 100 hojas, etcétera, dependiendo de la cantidad de experimentos que se hagan, ¿ya? Uno de ellos va a llamarse experimento 0. Entonces ustedes con libertad pueden copiar una hoja, ¿no? Por ejemplo esta. Mover o copiar. Vamos a crear una copia, ¿sí? Ok. Y acá va a salir esto de acá. Entonces aquí le hacemos, ya está, ¿no? Yo les paso igual esto. El experimento 0 es el experimento de base que nos indica o nos va a indicar dónde estamos en este momento. ¿Ok? Bien, entonces hagamos lo siguiente. Tenemos nuestro archivo de ¿cómo se llama esto? De AnyLogic, ¿no? Donde hemos ya obtenido la data, las 2500 muestras, y vamos a proceder a transferirlas a la plantilla. Entonces lo que hacemos para la variable independiente es coger estos dos valores, ¿no? ¿Sí? Con Shift y la flechita vamos seleccionando. Podemos ir bajando con la flechita hacia abajo, flechita a la derecha, ¿no? Derecha, ¿sí? Y luego con el Shift presionado hacia abajo, y podemos también seleccionarlos con el ratón. Estoy ahora utilizando Page Down, ¿no? Avanzar página, para seleccionar los 2500 muestras. Ahí, ¿ve? Ahí tengo seleccionadas las 2500 muestras. Pongo copiar, control C, y en el Excel, ¿no? Vamos a poner pegar valores simplemente, y pegamos los valores. Ahí está. ¿Ok? Hemos pegado los valores. Pueden poner pegar de frente también, pero va a modificarse el formato. Pero ustedes le ponen pegar valores simplemente. Esta es la variable independiente. Acá por eso dice X. ¿Ya? Y luego vamos a poner acá la variable dependiente en esta columna, en la columna C. Acá la independiente, acá la dependiente. Acá va el diferencial de tiempo, como dice aquí. Vamos a pegar acá las 2500 muestras de la variable dependiente ahora. Estamos aquí, ¿ya? Para la variable dependiente ya no es necesario copiar el diferencial de tiempo, solamente la última columna. Entonces seleccionamos igual, intentamos recuperar las 2500 muestras de una manera muy ágil, ¿no? Este procedimiento ustedes lo van a repetir las veces que necesiten por cada experimento. ¿Ya? Entonces tienen que familiarizarse con esto. Tenemos seleccionadas las 2500 muestras, control C, y aquí igual pegar valores. Ok, hecho eso, nos falta acá indicarle a la plantilla cuántas muestras. Por eso dice número de muestras 2500. Configurado esto, recién nos va a obtener un primer coeficiente de correlación, ¿ya? El coeficiente de correlación que estamos obteniendo entonces para el experimento 0 en este ejemplo es de 0.79, que nos entrega, ¿no?, porcentualmente 79.04%. ¿Ok? Ese resultado es el que ustedes van a relatar. Experimento 0. Corra su modelo y obtenga su primer coeficiente de correlación. Ingrese el coeficiente de Pearson allá. Lo pueden hacer entonces en dos formatos. Puede ser en este caso 0.79, ¿no? O podría ser, vamos a ver si lo permite, 79%. ¿Ya? ¿Sí? Permite los dos formatos. ¿Está bien? Si fuera más específico, 79. ¿Cuánto nos daba? 79.04, igual, mejor. Ya está. Ok, luego ustedes van a cargar el archivo de Pearson. ¿Cuál es el archivo de Pearson? Este de aquí. Ustedes lo guardan, ¿está bien? Y con la data, ¿no es cierto?, lo tienen como el Pearson del experimento 0. Y lo cargan en esta parte de acá. ¿Ya? Muy bien. Hecho eso,
vamos a analizar ese coeficiente de Pearson, ¿no? Nos dice cuál será el intervalo que escogerá para su diseño de experimentos, ¿sí? ¿Cuál será el intervalo? Entonces, en este caso, ¿ya? Es 0.79, ¿no es cierto? 0.7904. ¿En qué intervalo se va a encontrar? Veo primero que es positivo, podría ser negativo, entonces esta opción no es. Veo que no está pegado a 0. Si estuviese cercano de 0, por ejemplo, 0.1, ¿no es cierto? O menos 0.1, son valores cercanos a 0, escogería la segunda opción. Pero para el caso de este ejemplo, veo que es positivo, que es 0.79. Quiere decir que está cercano más bien a este intervalo. Ok. Luego de eso, ¿no? Luego de eso nos dice, agrega un parámetro y un control slider, porque ahora empieza el tema del diseño de los experimentos, ¿no? Vamos a hacer la sustitución de la variable independiente y vamos a ponerle el screenshot respectivo. ¿Ya? Aprendamos cómo se hace eso. Hecho esto, el dataset lo podemos cerrar y ahora nos pide empezar a configurar nuestro modelo de tal modo que podamos empezar a hacer la sustitución. Entonces habíamos comentado en la clase anterior que son dos métodos a modo de pasos que se van a seguir para tener una idea de qué es lo que se tiene que hacer. Está bien, cómo se va a diseñar los experimentos. Teóricamente podría haber alguna idea en algunos estudiantes de hacer tal o cual modificación. Teóricamente podría ser así, pero también lo más probable es que podría no ser así, que no se tenga idea de cuál es el experimento que se tiene que diseñar o cómo va a ser el experimento. Entonces, para hacernos una idea, para buscar hallazgos o indicios, es que hacemos el primer paso de la sustitución. Para poder sustituir, les comentaba hace un momento, tenemos que siempre guardar en una bitácora, ¿no?, los datos que vamos cambiando. Entonces, D1, que es nuestra variable independiente, tiene una fórmula, que es esta. Esa fórmula, como la vamos a quitar, vamos a sustituir, la tengo que guardar. Si quieren, en la bitácora, pueden tomar algún formato y podría ser así. Fórmula original de la variable independiente, D1, la indican. ¿Ya? No confíen mucho en su memoria, sino más bien escriban fórmula original de la variable independiente de 1 antes de la sustitución. Y la tienen ahí, ¿no es cierto? Ya está. Ok, y van guardando y anotando. Es como una libreta, ¿ya? Hecho eso, entonces, ya la variable de 1 ha quedado en blanco. La retiran, la quitan, ponen suprimir. ¿Ya? Y van a sustituir esa variable utilizando ahora un parámetro. Ponen aquí un parámetro, ¿sí? Le cambian de nombre de 1 y lo conectan en vez de la variable original de 1, ¿sí? En este momento lo que hemos hecho, aparentemente para el modelo no hay ningún cambio. Estructuralmente, ¿ya?, en cuanto a las fórmulas y donde se cite el valor de D1 en las fórmulas, no ha habido ningún cambio. Hasta el momento anterior donde borramos D1, sí habían muchos errores y muchas inconsistencias, porque se citaba D1 como una variable presente en el modelo, pero había desaparecido, ¿no? Ahora hemos agregado la variable y todos esos errores se han subsanado. Ok, hecho eso, vamos a complementar aquí en esta parte con agregar un slider. El slider, el control slider, nos va a permitir controlar este parámetro. ¿Ya? Ok. Hecho esto, vamos a configurar los valores, ¿no es cierto?, que nos pide esta nueva configuración del modelo. ¿Ya? Vamos a preparar el modelo para que funcione. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la función original de D1. Por eso lo hemos anotado en nuestra bitácora. En la función original de nuestro modelo, ¿sí?, aquí
podríamos resumir esto, ¿no?, como que el valor o el rango válido de datos, ¿sí?, de esta función va a ser este: 0.25 a izquierda y 0.45 a derecha. Es lo que nos dice la función, ¿no? En un momento va a ser 0.25, en otro momento va a ser 0.45. Quienes no tengan claro cómo funciona esto, pueden hallar su máximo y mínimo utilizando esta columna de datos. La seleccionan totalmente, copian, la pegan en un nuevo archivo de Excel. Imaginen ustedes que yo no sé cuántos, cómo se comporta, que son una serie de valores. Entonces, ustedes lo que hacen es abrir un nuevo Excel, solamente pegar valores, y en base a esta columna de datos podrían poner su máximo y su mínimo, ¿no? Está bien, si quieren mejor en este orden: mínimo y máximo, para que no se confundan. Y acá utilizan sus funciones que ya conocen. Mínimo, ¿no es cierto?, de esta serie de datos es el punto 25, ¿ya? Y el máximo acá de esta serie de datos sería lo que ustedes ya saben que va a salir, ¿ya? Esto en el caso de que no sean dos valores, como que no sea bivalente como en este caso, ¿no? Si ustedes quieren saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo, ok. Y luego en este ejemplo, ¿sí?, escogen ustedes un valor central, ¿no? Entonces esto sería, digamos, el rango, y el valor central, ¿ya?, ustedes lo definirían. ¿Está bien? En este caso voy a hacer yo el promedio. Voy a buscar un valor central. Ese valor central no necesariamente es el promedio. Un valor central aconsejado es el promedio, pero podría ser, dentro del rango, cualquier valor entre 0.25 y 0.45. Es decir, podría ser el promedio, o 0.3, o 0.4, o algún valor, como les vuelvo a decir, entre 0.25 y 0.45. En el caso nuestro vamos a tomar el tema del valor central, ¿ya?, y lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? Vamos a decir 0.25 más 0.45, 0.7, entre 2, 0.35. Yo voy a tomar este camino para obtener el valor central. Estos tres valores son fundamentales para configurar el modelo, ¿ya? Primero haber hallado el rango útil de la data, y luego el valor central, si quieren por la técnica del promedio, o escogiendo ustedes un valor, si quieren, típico o característico. Para ello tienen lo declarado en el producto académico número 2, donde decía valor típico o rango. Ok, muy bien. Vamos a configurar entonces. Primero, efectuaremos el nexo entre el slider y el parámetro. Y eso se hace a través de esta configuración, donde dice link to. Se habilita esto, esta casilla de verificación, y aquí se escoge que el slider esté vinculado al parámetro que tenemos en el modelo. Ok, listo. Y nos dice justamente valor mínimo y valor máximo. El valor mínimo es 0.25. El valor máximo es 0.45. Y aquí en Step le vamos a indicar cuál va a ser la unidad de incremento. O sea, de cuánto en cuánto va a subir este valor. Se me puede ocurrir a mí que suba, si le pongo de punto 1 en punto 1, el primer valor va a ser 0.25. El segundo valor va a ser 0.25 más punto 1, 0.35. Entonces le puedo poner algo más fino, ¿no?, que vaya de 0.01 en 0.01. Ustedes, si es que tienen valores enteros, por ejemplo, valor mínimo 5, valor máximo 100, pueden definir que vaya de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Entonces step sería 1, 2 o 3, o el paso con el cual se van a ir incrementando los valores desde el mínimo hacia el máximo. Esa es la configuración del slider, ¿ya?
Ok, ahora vamos a configurar el parámetro. ¿Sí? Ya está el slider vinculado al parámetro. Ok, listo. Muy bien. Y aquí nos habla del default value. Default value. ¿Qué cosa es default value? El valor central. En nuestro caso lo hemos calculado como 0.35. Ya está. Eso es. Está configurado el parámetro y está configurado el slider para controlar el parámetro. ¿Ya? Muy bien. Si ustedes recuerdan, aquí le estoy haciendo la configuración del valor central como 0.35, pero esto va a depender de cómo nosotros probemos el modelo, porque recuerden que nuestro modelo empieza en 0.45, ¿sí? Y luego pasa a 0.25. Eso es lo que nos dice nuestra data. ¿Ve? 0.45 y llega un momento luego en que pasa a 0.25. Entonces, su comportamiento realmente, ¿ya? Su comportamiento realmente es así. Ya es así. Como hemos configurado ahora, le hemos puesto un valor medio. De aquí va a empezar. Entonces, en el tiempo 0 y los tiempos cercanos a 0, ¿sí? Va a empezar de este punto, ya no de aquí. Entonces, tengamos eso presente. Estamos haciendo un nuevo experimento. Podría ser que el default value lo pongamos aquí, como en el caso que estamos analizando. O podría ser que el default value lo pongamos acá, para que empiece respectivamente aquí o acá. ¿Ya? Eso es un tema de configuración y de pruebas. Justamente el experimentar quiere decir hacer pruebas. ¿Ya? Eso tengamos presente. Y ahora vamos a correr nuestro modelo. Ejecutamos el modelo. Listo. Entonces, miren, vamos a poner iniciar y ponemos, una vez que inicia, pausa, ¿no? Vemos aquí que está empezando en el punto 35 que hemos hablado. Ya no empezó en el punto 45 y ahí va a ser esto. O sea, acá lo que se esperaría, ¿no es cierto? Alguien que todavía no haya entendido mucho, acá está en 0.35, el punto 45 está casi pegado al punto 5 y lo que debería hacer esto es esto hasta el punto 25, ¿no? La escala está así, hasta el punto 25 y hacer esto. Eso es lo que se esperaría que normalmente hiciera, pero ahora no lo va a hacer. Ahora nosotros vamos a poder controlar, ¿no? A través del movimiento de este elemento hacia derecha o hacia izquierda, vamos a poder mover y generar un gráfico que nosotros pintemos o ploteemos o hagamos. ¿Está bien? Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, he puesto pausa para que ustedes puedan ver eso. Ahora voy a ralentizar un poquito más la ejecución, que sea más lenta la ejecución. Pongo ejecutar y voy a subir el valor. Aquí. ¿Ven? Lo acabo de disparar. Y voy a empezar a bajarlo haciendo escaleras. ¿No? Degradando el valor. ¿Ya? Hacia el mínimo valor. Y ahí que más o menos es el mínimo valor, voy a empezar a subirlo. ¿Está bien? Estoy diseñando un experimento. ¿Está bien? Ahí podría, si quiero volver a bajarlo, ¿no? Lo bajo incluso un poco más y lo vuelvo a subir. ¿Ya? Hasta que avance esto. Ya está. Ahí queda. ¿Ya? Este es el experimento que he diseñado yo para observar cómo es que se ve acá. El experimento lo estoy haciendo aquí y acá lo estoy observando. ¿Ya? Hacer esto las veces que fueran necesarias me va a ir dando la idea de si es que estoy manipulando acá este valor, ¿sí? Cómo es que se ve la variable dependiente, cómo es que
reacciona la variable dependiente a los cambios que yo haga en la variable independiente. Es posible que reaccione y es posible que no. ¿Está bien? Es posible que reaccione y es posible que no. Entonces, son datos que tenemos que ir anotando. Entonces acá yo he hecho la idea de hacer un valor incremental y luego un valor descendiente hasta el punto tanto, luego un valor ascendente y luego una pequeña variación, ¿no? Como ya dispongo de data, podría jalar esta data, pasarla al Pearson y observar qué coeficiente he obtenido en este diseño de experimento. ¿Está bien? Para saber si es que lo que tengo que hacer es esperar un poco más de tiempo o iniciar de la parte inferior cambiando los valores del default value, ¿no?, al valor mínimo y de ahí ir subiendo de repente, ¿no?, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tengo la data guardada perdón, y voy a proceder a obtener el nuevo coeficiente de correlación para ver que si con el experimento que he realizado tengo alguna variación. Miren, acá empezó en punto 35 y luego va a ir variando, ¿no? ¿Sí? Luego va a ir variando. ¿Ven? Ya, ok. Entonces vamos a pasar de nuevo al Pearson en la otra hoja, digamos nuestro experimento, y nos vamos a poner aquí y rápidamente hacemos este procedimiento que ya conocemos cómo es que se hace, ¿no? Ya lo hemos explicado. Vamos a jalar nuestras 2500 muestras ahí. Ya. Control C. Pegamos valores. Y para nuestra variable dependiente, solamente la última columna. Listo. Control C. Pasamos aquí los valores y le damos. Y observen ahora esto, ¿no? Con el experimento que hemos hecho de donde estábamos cerca del valor positivo 1, ¿sí?, ahora nos encontramos lejos de ese primer punto. Nos hemos ido hacia el extremo izquierdo en el coeficiente de correlación y estamos casi a la mitad, un poco antes de la mitad del primer intervalo, del intervalo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el experimento que estamos haciendo nos va a llevar, o el tipo de experimento que estamos haciendo, ¿no?, donde va subiendo y va haciendo esto y luego así, y luego así, y luego va, ¿no es cierto?, nos está llevando a un coeficiente de correlación negativo. Entonces, este experimento realmente no contribuye a la validación de lo que más o menos se ha ido portando en el experimento 0. Este tipo de experimento nos está alejando de ese punto. No es recomendable, ¿ya? Eso solamente para que ustedes vayan comprobando, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, control slider, ya lo han hecho, le toman su screenshot. La fórmula o valor original, para eso tengo mi bitácora, ¿no? La fórmula o valor original, acá está. Esto era de 1 antes. Este es el valor original, ya. Valor central del parámetro agregado, ¿no? Y ahí le pones 0.35, según lo que es eso. Valor menor, 0.25. Valor mayor, 0.45. Y el diseño de la prueba que se va a implementar, ¿no? Y acá ustedes explican, ¿no? Se ha diseñado una prueba que permita, ¿no?, cambiar el valor, y así ustedes van relatando acá, cambiar el valor, ¿no?, de la variable independiente desde su valor central, ¿no?, que es 0.35 hacia, y así ustedes van explicando qué es lo que han pretendido hacer
justamente con ese diseño de experimento, ¿no? Y con eso finaliza esta parte, ¿ya? Eso es básicamente el trabajo que se tiene que hacer el día de hoy, ¿ya? No sé si tienen ustedes alguna consulta. Ok, entonces voy a solamente configurar en la prueba aquí dos cosas. Uno, que el texto no sea respuesta breve, sino párrafo mejor. Ya, eso. Y el otro que decían shoot. Ajá, esto. Es screenshot. Acá hay otro shoot, ¿no? Dos veces había ese error. Y ya. Shot, shot, shot. Shot, shot, shot. Ok, eso es. Muy bien. Entonces les voy a enviar el link del trabajo, ¿no es cierto? Y quedaríamos para empezar el desarrollo de la práctica.